Muy buenos días, trovadores. Son las 2:39 de la mañana mientras me encuentro grabando estos relatos. Quiero decirte que lo que vas a escuchar es de nuestro amigo y escritor Ale Morales Gómez. En la descripción del video estoy dejándote el link de su página de Facebook. Sería maravilloso que por favor vayas a seguirlo y digas que vas de nuestra parte. Alejandra. Yo no conocí a Alejandra. Supe de ella cuando ya estaba muerta. Era prima de mi novia, así que fue el velorio de esta. Alejandra tenía 22 años, mi novia 26. No eran muy cercanas, pero al ser familia debían asistir a su velorio y entierro. Allí supe la historia que ahora les voy a contar. El tío de ambas tenía fama de ser un hombre malo. En épocas de la violencia se decía fue un comandante de los subversivos. Muchas veces logró escaparse de las autoridades y también de la muerte. Todo esto debido a que tenía un pacto con el diablo. Al menos eso era lo que todo el mundo creía. Después de terminar la violencia, fue de los pocos que no pagó por sus delitos. Fue a vivir en la casa de Alejandra, donde su hermana, la madre de nuestro personaje, fue la única de la familia que lo aceptó en su casa, sabiendo de su pasado. Alejandra en aquel entonces tenía unos 12 años. Cuentan que su tío tenía una mirada penetrante y morbosa. Mirarle a los ojos era como ver al mismo demonio. Él, a pesar de estar libre, temía salir de día. Entendía que tenía muchos enemigos y en cualquier momento lo podía matar. Así fue que lo encontraron una noche que salió a comprar unos cigarrillos. 3 balas dundun impactaron en su pecho. Esta es una bala especial con un orificio en el plomo, para cuando impacte la víctima explote dentro y sea casi imposible que éste se salve. Además se cree que en ese pequeño orificio llevaban unas gotas de agua bendita. Después de la muerte de su tío, Alejandra fue otra niña rebelde, despertaba gritando, agredía a sus padres tanto de palabra como físicamente. Ellos le preguntaban qué había pasado, pero ella solo lloraba y decía que los odiaba a ellos y a todo el mundo. No logró graduarse de la escuela, ya que siempre resultaba envuelta en riñas con sus compañeros. Cuando cumplió 20 años, dejó de comer. Intentó suicidarse varias veces. Los padres estaban desesperados. Médicos, psicólogos, psiquiatras, todos buscaron la manera de ayudarla, pero le fue imposible. Una tarde que Alejandra estaba afuera tomando el sol, flaca y sin ánimos de vivir, pasó una anciana pidiendo alguna ayuda. Al verla le dijo a la madre que la joven estaba poseída. La madre no podía dar crédito a lo que ésta decía. La mujer sacó de sus tantos cachivaches una moneda o medalla, se la puso en la palma de la mano de la joven y ésta dio un grito y la lanzó lejos. Mientras la moneda volaba por el aire, era una llama ardiente. La anciana le aseguró a la madre que esa era una de las 30 monedas con que habían vendido a Jesús y tenían poder. Esa era la mejor muestra que la joven estaba poseída. Así que la madre de Alejandra le preguntó qué se podía hacer. Ella dijo que los ayudaría. Entraron a la casa, la mujer encendió 3 velas blancas y empezó una oración. Alejandra, en una especie de trance, contó esta historia. El día que mataron a su tío, en un momento dado, ella quedó sola con el cadáver. Al frente de este había un espejo. Al ella mirar en el espejo, pude ver el reflejo de su tío, pero no en cadáver. Era él con las heridas en el pecho, pero estaba de pie. La miraba a ella con tanta maldad que ésta empezó a temblar. Él salió del espejo y se metió dentro de ella. A partir de ese día todo fue un infierno. Él la acariciaba. Era ella con sus manos, pero era él quien lo hacía. Él era quien era agresivo en la escuela y con sus padres. Ella era una espectadora más en su propio cuerpo.
La anciana dijo que no solo era el alma de su tío, eran varios demonios que habían dentro. Esta en su perversión les había permitido entrar. La madre preguntó qué se podía hacer. La anciana le dijo que un exorcismo. Normalmente esto lo hace la iglesia, pero para conseguir el permiso es demorado y podría ser tarde para la joven. Si la madre permitía, ella podía encargarse de esto. La madre aceptó y la anciana se comprometió a expulsar a esos demonios. Eran las 7 de la noche cuando la anciana empezó dicho ritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién eres?, dijo la anciana. Alejandra dio unas risitas maliciosas y gritó un sinfín de obscenidades a la anciana. La mujer siguió con sus oraciones, unas en español, otras en latín. Casi a las 4 de la madrugada, eso que había dentro de Alejandra le gritó: «Maldita, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos siglos estando detrás de mí? Déjame, déjame». En la casa hubo un huracán que derribó todo: sillas, mesas, muebles, cuadros. Todo voló por los aires. En la cara de Alejandra se vio un cambio. Era la misma. La madre le preguntó cómo podía pagarle. Esta le dijo que le diera un vaso con agua. Entonces la madre le preguntó quién era ella, que esos demonios la conocían. La anciana contestó que ella era la madre de Judas el Iscariote y desde siempre persigue a los demonios, los mismos que llevaron a su hijo a traicionar a su maestro. Hasta que no logre expulsarlos de la tierra, el alma de su hijo no descansará. La madre de Alejandra quedó sorprendida por tan extraña historia. Vio a la anciana alejarse y nunca más supo de ella. Alejandra vivió un año con completa normalidad. Recuperó su vida. Estaba terminando la escuela, pero una tarde, cuentan los testigos que unas manos invisibles la empujaron al paso del tren y murió inmediatamente. A pesar que los testigos dicen que no fue ella quien se lanzó, ese fue el informe policial. La madre asegura que fue el tío que se vengó de su sobrina. Trovadores, acabamos de terminar con este primer relato. Aún tenemos otros relatos más por contar. Pero antes de seguir, quisiera pedirte que por favor le des tu pulgar arriba a este video y vayas dejando un comentario, porque de esa manera el algoritmo de YouTube promocionará el video para que llegue a más personas. También puedes compartirlo en tus redes sociales o con un amigo. Eso ayudaría muchísimo. Continuemos. La visita del diablo. Escrito por Ale Morales Gómez. Mi país es muy dado a la creencia religiosa católica, por ende a respetar la Semana Santa como una de las celebraciones más importantes de nuestra religión. En aquel entonces tendría yo unos 14 años. Mis dos hermanos, uno de 12 y otro de 13, salieron a jugar afuera. Vivíamos en una gran casa de campo. Yo quería jugar con ellos, pero mi madre me recriminó que yo ya era una mujercita grande para estar en juegos de niños. Era Viernes Santo, así que mi madre tampoco estaba de acuerdo que mis hermanos jugaran, porque decía que esto iba en contra de la religión y se nos podía aparecer el diablo. Yo solo quería jugar con mis hermanos. Así que en un descuido de mi madre me fui afuera a jugar con ellos. Antes de llegar donde estos estaban, había un columpio que nos había hecho mi padre. A lo lejos veo un hombre que estaba ahí sentado. Está de espaldas. Solo puedo ver su vestimenta negra. No sé el por qué, pero de inmediato supe que era el diablo. Quise regresarme a casa, pero no era capaz. Estaba atornillada al piso. Este hombre gira su cabeza y me mira. Ojos pequeños, una gran boca, con todos sus dientes muy blancos. Su sonrisa es lo más terrorífico que he visto en la vida. Doy un grito de terror y puedo correr a casa. Él desaparece en una nube de humo. Entro en casa y le cuento a mi madre.
mi desobediencia y la terrible experiencia que acabo de vivir. Mi madre, más preocupada porque fuera ya un extraño, se asoma a la puerta, pero no ve a nadie. Yo le aseguro que era el diablo, pero ella no me presta atención. Va por la escopeta de mi padre y hace un disparo al aire. Esa era una manera muy eficaz para espantar a cualquier intruso. Empiezo a ayudarla a las labores de la cocina. Estando en esta, entra mi hermano gritando que vio al diablo o al menos su mano. Mi mamá está más preocupada aún y vuelve por la escopeta. Le pide a mi hermano contarnos dónde lo vio. Este cuenta que estaba cazando pájaros con su resortera, algo que mis padres le tenían prohibido. Estaba a punto de lanzar su pequeña roca mortal cuando miró al suelo. Dentro de la tierra salió una mano que tomaba su pie. Una mano con grandes uñas sucias. Se podían también ver sus venas verdes. Él como pudo se zafó de esta y corrió también a la casa. Era el diablo al igual que yo, aseguraba mi hermano. Al poco rato entra mi otro hermano. Este no corrió como nosotros, pero estaba blanco como un papel. Contó que al ver correr a mi hermano como loco a casa, salió detrás de él sin saber lo que pasaba. Al llegar a un gran árbol, vio un perro negro entre la casa y la puerta. Un perro muy pequeño. No era de nuestra casa, ni mucho menos de los vecinos cercanos, puesto que nosotros lo conocíamos, pero al ser tan pequeño no sintió miedo y siguió a la casa. Pero a medida que se acercaba más, el perro se iba haciendo mucho más grande, tan grande que al llegar a unos pocos pasos de él, era tan alto como mi hermano. Este fue a gritar, pero de su garganta no salió ningún ruido. El animal desapareció así de simple, se volvió aire. Mi hermano no fue capaz de correr, solo caminó a casa muy despacio, mirando hacia atrás. Mi madre dijo que efectivamente era el diablo por nuestra desobediencia. En penitencia debíamos ir a misa. Yo iría con ella a misa de gloria el sábado santo y mis hermanos el domingo con mi padre a la resurrección. Debíamos ir así porque la casa no podía quedar sola, por seguridad. La misa de gloria era eso de las 10 de la mañana, pero como era tan concurrida, mi madre y yo llegamos casi 40 minutos antes para poder tomar asiento. Estábamos en las primeras filas. También unas conocidas nuestras, casi de mi misma edad, estaban al lado. A unas pocas sillas, en un momento dado, veo que una de las chicas se para de su asiento y con voz gruesa como de hombre, más que de hombre, como la de un animal. Todos son pecadores. Grita tan fuerte que todos oyen y se ponen de pie. Ella ríe de manera estruendosa, pero no es la risa de ella. Pecadores, pecadores, pecadores. Sigue gritando y riendo enloquecida. Veo cuando la empujan de un lado a otro, pero no veo quién la empuja. Ella va de un lado a otro como un muñeco. Mientras esto pasa, ella grita y ríe. La veo caer de rodillas llorando. El llanto es el de ella. Está en estas cuando su hermana da una risotada y al igual que su hermana grita: pecadores todos. Su hermana, que está de rodillas, vuelve a reír con esa risa diabólica y la vemos cuando se levanta del suelo, casi 50 centímetros. Todos gritan en la iglesia y corren a llamar al sacerdote, que aún no ha salido, ni se ha percatado de lo que allí ocurre. Cuando ve el espectáculo de las dos hermanas, una gritando y la otra levitando, se santigua y empieza a rezar asustado. Pide que alguien ayude a tomar a las jóvenes, pero estas no se dejan. Hombres y mujeres que lo intentan vuelan por los aires con una fuerza descomunal. El sacerdote, al ver que esto no es posible, manda a llamar a la policía y los bomberos. Con muchos esfuerzos, entre 7 hombres lograron sacar a cada una y llevarlas al hospital. Ese sábado, la misa se realizó con normalidad, en lo que se puede decir. Todos hablaban de tan extraño acontecimiento. Pocos días los padres de las jóvenes se las llevaron a vivir a otro lugar, ya que en mi pueblo las señalaban como las poseídas. No volvimos a saber nada de ellas o de su familia.
Yo estoy segura que fue el diablo que nos visitó. El charro negro, historia especial escrita por Alex Morales Gómez. Cuenta la leyenda de un hombre que fue traicionado por su ambición. Este venía de una familia humilde en donde sus padres lo amaban, pero nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Años después sus padres murieron y él entró en miseria, tomando una decisión muy riesgosa, la cual era invocar al diablo para pedir riqueza. Se dice también que su apariencia es la de un jinete vestido de charro completamente de negro. Diversas versiones dicen que te puede invitar a subir a su caballo de una manera cordial, pero si lo aceptas, habrás perdido tu alma. Contaba mi abuelo que en el pueblo donde él se crió era muy frecuente tener encuentros con el charro negro. Muchos que se encontraban muertos en los caminos se aseguraban habían encontrado al charro y este les había robado su alma. El abuelo aún era joven en aquel entonces y visitaba a una joven que vivía a considerable distancia de su casa. Así que una noche que volvía donde su novia, sintió un viento suave que cubría el contorno. A pesar que era bastante apacible, hizo que la noche se volviera tan fría como el hielo. Aunque mi abuelo sabía que estaba solo, sintió una sensación que alguien iba allí con él. Así que fue a mirar atrás, pero antes de hacerlo, escuchó una voz que le dijo: «¿Puedo llevarlo, amigo?». Mi abuelo lo pensó, pero sabía que debía ir a Ancash y podía ensuciar su único pantalón bueno. Así que dio unos pasos más. Quería alejarse de aquel acompañante repentino, ya que su olor era bastante penetrante y fétido, a muerto. «Gracias, amigo», dijo el abuelo. «No es necesario». «Tal vez necesites algo, joven. ¿Puedo darte oro?». El abuelo se asustó. Casi nadie tenía oro por allí, aparte de la Santa Iglesia, el gobierno y el diablo. Así que el abuelo respondió: «Todo está bien, no necesito nada». Cuando mi abuelo terminó la frase, aquel que iba a caballo dio una risotada atronadora y terrorífica, haciendo que el olor fuera más fuerte y penetrante. El abuelo, sin mirar atrás, escuchó cuánto apuró el caballo con sus espuelas y pasó por el lado del abuelo. Detrás de este iban sombras, al parecer almas que lo seguían. Se podría decir que esclavas de aquel diabólico personaje. Estas lloraban pero seguían tras él, mientras este reía de una manera que hacía que tu corazón y alma se quisieran salir del cuerpo. Mi abuelo lo vio por poco tiempo, porque más que correr, aquel jinete volaba en su caballo. Efectivamente, vestía todo de negro, al parecer todo de cuero. También su caballo era negro. Al verlo a la cara, era una calavera. Su olor era fétido. Miró al abuelo directamente y aunque siguió su camino perdiéndose en la oscuridad, el abuelo cayó de rodillas rezando. Estaba seguro de que era el charro negro, que era lo mismo que encontrarse un mensajero del demonio. El abuelo no recuerda cuánto tiempo duró allí arrodillado, perdido de toda realidad. Al despertar en una noche cerrada, mi abuelo no podía entender dónde estaba. La realidad es que estaba perdido en un camino que él no conocía. Se puso de pie, se sentía mareado, dio varios pasos pero volvió a caer. No era dueño de sus movimientos, no recuerda mucho ese tiempo, solo que al amanecer 2 labriegos lo encontraron deambulando por el camino. Lo llevaron a casa. Solo 3 días después el abuelo pudo decir lo que había vivido. En estos 3 días él no supo nada de él. Sus padres decían que en las noches despertaba gritando que el charro se lo quería llevar con él. Después de esto el abuelo no volvió a tener un encuentro con dicho personaje, pero nos decía que siempre soñaba con él. Simplemente lo veía sonriéndole. También en el sueño sentía ese olor a podredumbre, olor tan fuerte que lo hacía despertar ahogado. Pero al abrir los ojos, el olor se había ido. Trovadores,
Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería muchísimo que compartas el video en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como estos. Has sintonizado el programa de Toroís Relatos. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.